Decir San Agustín es tanto como decir patrística. El influjo de los padres en la filosofía medieval se puede medir exactamente por la pervivencia y el influjo de San Agustín a lo largo de la Edad Media, como dice Graham. Se le ha llamado Doctor de Occidente, y ello muestra que su figura llega hasta la Edad Media. Es una de las columnas de la filosofía cristiana de todos los tiempos. Con San Agustín tocamos el punto culminante de la filosofía patrística y acaso de toda la filosofía cristiana, como dice Gilson Bonger. Con San Agustín se marca un parteaguas muy significativo en la patrística latina. Asume la herencia griega de Platón, los estoicos y Plotino, cumpliendo su síntesis y superación desde una concepción original basada en la sabiduría cristiana. Así, se refleja particularmente en su teoría de la iluminación, que sustituye el conocimiento platónico por reminiscencia por los destellos de la luz que proviene del Maestro Divino, o al entender el amor como donación personal más allá del amor-deseo de los autores griegos, o en la concepción vectorial del tiempo y de la historia que rompe con la circularidad griega, a la vez que mantiene la idea de perfección, pero situándola en la trascendencia personal y no ya en el movimiento perfecto. Por otro lado, San Agustín es el primer moderno, como se desprende de su tratamiento de la subjetividad y de la influencia que ha tenido en la fenomenología, de modo especial sobre todo en Max Scheler, en Hildebrand o Edith Stein. Introdujo en la ética la esfera de la afectividad que había sido relegada por los griegos como irracional y descubrió un orden en los afectos de la voluntad. San Agustín fue el más grande de los padres latinos debido a su influencia que dominó el pensamiento occidental hasta el siglo XIII. Nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, el 13 de noviembre del 354 después de Cristo. Aprendió los rudimentos del latín y de la aritmética con un maestro de Tagaste. Y aunque no es del todo exacto afirmar que no supiese nada de griego, lo cierto es que dicha lengua le resultó odiosa y nunca llegó a leerla con facilidad. Alrededor del 365 se trasladó a Madura, ciudad pagana donde estudió gramática y literatura latinas, alejándose de la fe de su madre, lo que su año sabático en Tagaste no hizo sino acuciar. La convención intelectual de San Agustín, fruto de la lectura de las obras neoplatónicas, fue paralela a su conversión moral, producto de los sermones de San Ambrosio y las palabras de Simpliciano, un anciano sacerdote que le dio noticia de la conversión al cristianismo del neoplatónico Victorino y de Ponticiano, y le habló de la vida de San Antonio de Egipto, teniendo lugar su conversión al cristianismo el verano del 386. San Agustín oyó desde el jardín de su casa a un niño que gritaba desde lo alto de un muro: «Tole leye», toma y lee, que provocó al abrir al azar el Nuevo Testamento. La lectura de las palabras de San Pablo en la carta a los romanos: «Andemos con decencia como durante el día, no en comilonas y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas y envidias, mas revestíos del Señor Jesucristo y no busquéis cómo contentar los antojos de vuestra sensualidad», tal cual como lo comenta en su libro Confesiones. Agustín posee una formación intelectual bastante rigurosa. Leemos en las Confesiones como él mismo nos relata su educación de niño, destacando su gusto por las letras latinas y su tedio ante la lengua de Homero. «Desconozco aún los motivos que me hacían odiar el griego que me enseñaron desde niño. En cambio, me gusta mucho el latín, no el que enseñan los profesores de primaria, sino el que explican los llamados gramáticos. El mismo no logra explicarse, suficientemente, a qué podría deberse esto, pero señala: el mismo Homero, maestro en tejer tales fábulas, es dulcísimamente inútil. Pero para mi niñez resultó realmente amargo. Supongo que lo mismo les ocurrirá a los niños griegos con Virgilio si se les obliga a estudiarlo, como a mí me obligaron a estudiar a Homero. Realmente era la dificultad integral de aprender una lengua extranjera la que de cierto modo rociaba de hiel la dulzura helénica de los relatos de las fábulas. Sin embargo, es interesante notar que esta adversidad no significó para San Agustín un obstáculo insalvable. Al contrario, podemos ver en muchos pasajes de su obra que acude a conceptos griegos, llegando incluso a señalar en Ciudad de Dios que presenta un fragmento de la obra perdida de Porfirio, traducido del griego al latín de su puño y letra, e incluso se introduce brevemente en el complejo asunto de la traducción de la palabra ousia.
Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos dando una pequeña introducción sobre el pensamiento de San Agustín, dando unas nociones básicas. Ya después vamos a hacer un video específico de los conceptos principales agustinianos. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Pero pensemos, ¿cómo obtuvo Agustín noticia de estos filósofos? ¿Los leyó directamente? Probablemente no a todos, sino que a la mayoría los conoció a través de la obra de otros pensadores, como Cicerón, o por medio de traducciones como las de Mario Vitorino. Más aún, la influencia de Cicerón en el Hiponense es clave. Gracias a la lectura de su Hortensio, Agustín se ve motivado al estudio de la filosofía, como él mismo nos cuenta. Siguiendo el programa normal de mis estudios, me di de repente con un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje todos admiran, aunque no admiren su contenido. Este libro contiene una exhortación a la filosofía y lleva por título Hortensio. Su lectura realizó un cambio en mi mundo afectivo, dice San Agustín. También encaminó mis oraciones hacia ti, Señor, e hizo que mis proyectos y deseos fueran otros. De golpe, todas mis expectativas de frivolidad perdieron valor y con increíble ardor de mi corazón ansiaba la inmortalidad de la sabiduría. Y a lo largo de las obras de San Agustín podemos encontrar constantes referencias a Cicerón. Por tanto, no es arriesgado pensar que de él haya recibido Agustín las noticias que tenía del pensamiento de los epicúreos, de los escépticos y principalmente de los estoicos. Sin embargo, la influencia filosófica por excelencia en el pensamiento de San Agustín es sin duda Platón. De él tiene San Agustín un concepto realmente elevado y asimismo de las escuelas que beben de sus fuentes. Si bien estas últimas con ciertas reservas, es famoso el pasaje de Confesiones en el que Agustín comenta a propósito de los neoplatónicos que en ellos pudo encontrar muchas ideas que se corresponden con principios fundamentales de la fe cristiana, pero que a la vez carecían de otros. San Agustín comienza su revisión de la historia de la filosofía con la división entre la escuela itálica, ubicada en la Magna Grecia y representada por Pitágoras, y la jónica, fundada por Tales de Mileto. Sobre Pitágoras, Agustín se limita a señalar que sobre él se dice que tuvo origen el nombre de filósofo, ya que no se consideraba digno de ser llamado sabio, pues sabios eran los que parecían aventajar a los demás en un método de vida laudable. Con respecto a la escuela jónica, el hiponense señala la sucesión clásica, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y atribuye a cada uno el tradicional arjé ya conocido, que por aquí voy a intentar dejar un espacio para que puedan llegar a ese videito que ya tenemos al respecto. La única excepción es Anaximandro, de quien dice que cambió la doctrina sobre la naturaleza de las cosas. No pensó como Tales que todo procedía de un elemento, el agua, sino que todas las cosas nacen de sus propios principios. Pensó que estos principios de cada cosa eran infinitos y que ellos engendraban innumerables mundos y cuanto en ellos se produce. Agustín no habla directamente del famoso apeiron, sino que señala una infinidad de principios. En este sentido, sería una investigación interesante indagar cuál o cuáles habrían sido las fuentes en las cuales se basa para postular esta infinidad de principios. Ciertamente, el propio concepto apeiron no daría lugar para tal interpretación, al menos en cuanto a una infinidad cuantitativa, dado que apeiron alude más bien a infinidad en cuanto a ausencia de límite y contrapuesto a topeperasmerón, lo limitado y definido. Es decir, la infinitud a la que apeiron alude es cualitativa y se entiende finitud por limitación, envuelto por una frontera. A continuación, siguiendo una costumbre consagrada desde antiguo en las épocas pasadas, establece una relación de discipulado entre Anaxímenes y Anaxágoras. Esto no está completamente claro, pero tampoco es totalmente descabellado. Aquí parece con toda su fuerza el grave problema de la datación y ubicación temporal de los filósofos presocráticos. Ahora bien, más allá de eso, San Agustín destaca la doctrina del nous de Anaxágoras, diciendo que él ya tuvo al Espíritu Divino como autor de todas las cosas que vemos, afirmando que todo género de cosas eran hechas, cada una según sus módulos y especies propias, de una materia infinita que constaba de partículas semejantes entre sí, pero el que las hacía
era el espíritu divino. Podemos ver que ya en la época de Agustín estaba presente la idea de las homeomerías de Anaxágoras, al hablar, pues, de partículas semejantes entre sí. Ahora bien, no entraremos en el problema, pues, ¿qué significa este concepto? Simplemente nos limitamos a señalar que ya el hiponense lo recibe como herencia. Después de Anaxágoras, Agustín menciona a Diógenes y a Arquelao, para pasar directamente a la figura de Sócrates. En cuanto a Sócrates, Agustín señala que es el primero en dirigir la atención de la reflexión filosófica hacia las costumbres. Agustín contrasta la ocupación propia de los presocráticos interesados en la physis con el interés socrático y se pregunta por la motivación de Sócrates para ello. Dice Agustín: aunque no me parece pueda verse claramente el propósito de Sócrates, pretendió, dominado por el tedio de las cosas oscuras e inciertas, descubrir algo cierto y claro, necesario para la vida feliz y cuya única consecución parece encaminado el cuidado y trabajo, pues, de todos los filósofos. ¿O acaso, como piensan algunos benévolamente, no quería que los espíritus inmersos en apetitos terrenos aspirasen a las cosas divinas? Independientemente de la motivación de Sócrates, para Agustín sí era claro que para él era importante la reflexión en torno a las buenas costumbres, el ámbito propiamente ético, con el fin de alcanzar la limpieza de la inteligencia. En efecto, esta purificación permite la contemplación de la luz incorpórea e inmutable que se encuentran firmes las causas de todas las naturalezas creadas. Y al hiponense, por otro lado, no se le escapa el nudo central de la vida de Sócrates, tal como aparece planteado en los diálogos platónicos, como la apología o el Critón, la acusación en su contra y la condena de muerte consiguiente. Señala que la confesión de Sócrates, el famoso «solo sé que no sé nada», le permite enarbolar su método mayéutico. Consta en efecto que él, confesando su ignorancia o disimulando su ciencia, como comenta San Agustín, desbarató la necedad de los ignorantes que se la daban de entendidos, incluso en las cuestiones morales. Con ello se atrajo enemistades y, condenado por una calumniosa acusación, fue castigado con la muerte. Con respecto a los seguidores de Sócrates, Agustín señala que son muchísimos y esto se debe a que el pensamiento socrático no siempre fue claro. Por ello cada uno tomó lo que le gustó, estableciendo el fin del bien donde mejor le pareció. Entre estos seguidores, Agustín señala a Arístipo, fundador de la escuela cirenaica, que tiene como supremo bien el placer, y a Antístenes, padre del cinismo, que le da lugar central a la virtud. Pero para el hiponense es claro que el más grande de todos es, sin lugar a dudas, Platón. Llegamos aquí al verdadero punto clave de esta breve historiografía agustiniana. Agustín señala que Platón habría dado origen a la división tripartita de la filosofía, uniendo las partes activas y contemplativas representadas por Sócrates y Pitágoras respectivamente, y perfeccionando de esta manera la actividad filosófica. Estas partes son la moral, que se encuentra sobre todo en la acción, la natural, destinada a la contemplación, y la racional, que distingue lo verdadero de lo falso. Y aunque ésta sea necesaria tanto a la acción como a la contemplación, reclama sobre todo como cosa más propia el conocimiento de la verdad. Y en relación a la opinión de Platón acerca de cada una de estas partes, Agustín introduce el problema de la distinción entre el pensamiento socrático y el platónico en los diálogos. No obstante, para esto, para Agustín es claro que Platón y sus epígonos son la escuela más cercana al cristianismo, dado que ellos tienen de Dios la opinión que en él se encuentra la causa de la subsistencia y la razón de la inteligencia y la ordenación de la vida. De estas tres cosas, una pertenece a la parte natural, la otra a la racional y la tercera a la moral. Y más tarde añade: si Platón dijo que el sabio es aquel que imita, conoce y ama a este Dios cuya participación lo hace feliz, ¿qué necesidad hay de examinar a los demás? Ninguno de ellos es tan cercano a nosotros como estos. Palabras tales cuales de San Agustín. Por motivos de extensión no podemos profundizar en el comentario que hace Agustín sobre la física, la lógica y la ética platónicas. Eso ya lo retomaremos en el siguiente video, donde veamos conceptos clave y elementos principales de San Agustín. Sin embargo, para concluir este espacio sobre Platón, quisiera llamar la atención sobre un punto bastante interesante. Agustín señala que muchos cristianos se admiran de la doctrina de Platón acerca de Dios, e incluso llegan a postular que el filósofo de alguna manera tuvo conocimiento de la Sagrada Escritura en alguno de sus viajes, o incluso haya escuchado al profeta Jeremías.
Sin embargo, el propio Hiponense señala la diferencia de épocas entre ambos personajes. Si bien erradamente, él aduce casi un siglo, mientras que las investigaciones recientes señalan que esta diferencia abarcaría casi 150 años. A pesar de esto, el mismo Agustín se ve maravillado ante las similitudes que pueden observarse entre la escritura y algunos pasajes platónicos, particularmente del Timeo. Una interesante, aunque bastante profunda, línea de investigación en torno a la recepción agustiniana de la filosofía precedente podría considerar las siguientes preguntas. ¿Fueron los autores latinos como Cicerón la única fuente de la que se sirvió Agustín? ¿Es posible que haya tenido acceso a la obra de Diógenes Laercio, por ejemplo, y de otros filósofos de habla griega? Por ejemplo, Agustín señala a Diógenes como condiscípulo de Anaxágoras y a Arquelao como aprendiz de este, figuras que por lo demás podríamos considerar como menores en la historia de la filosofía. ¿Es posible que haya tenido noticia de ellos a través de Cicerón? Si la respuesta fuera negativa, nos veríamos obligados a pensar en ensanchar las fuentes de Agustín, tal vez más allá de la obra latina. Esto no sería completamente descabellado. Ya hemos visto que, Agustín, si bien no sintió pasión por las letras helénicas en su juventud, sí se sirvió de la lengua griega en ocasiones. Por supuesto, esto plantea a continuación la pregunta de qué títulos podría haber dispuesto el santo y de cuáles no. Todo esto, por supuesto, es a nivel hipotético, al menos por ahora, pero por ejemplo, es bastante probable que de Aristóteles no haya tenido más noticia que la que le transmitió Vario Victorino con sus traducciones. Pero, ¿y Platón, por ejemplo? ¿Y de los padres apostólicos como Justino, Clemente de Alejandría u Orígenes? Queda por lo demás pendiente la pregunta por la pericia de Agustín en el idioma griego. Si llegó a traducir, ¿qué tan confiables habrían sido esas traducciones? Por otro lado, este hipotético ensanchamiento de las fuentes debe contrastarse con el efectivo conocimiento que tuvo Agustín de la filosofía griega, la cual queda mostrada solo parcialmente en Ciudad de Dios. Se podría analizar también, por ejemplo, contra académicos y revisarlos en contraste. Ahora bien, tal vez sea demasiado difícil, por no decir imposible, saber a ciencia cierta el grado de fluidez que tuvo Agustín con el griego. Por eso, es más seguro postular que la mayoría de sus fuentes sobre historia de la filosofía son de origen latino. Esto se ve asegurado por la influencia que tuvo en él Mario Victorino. Agustín recoge algunos momentos importantes de la historia de la filosofía. Con ello es posible ver que la antigua idea de San Pablo, que piensa en una oposición entre filosofía y cristianismo, ha quedado superada, y Agustín es heredero de este nuevo modo de apreciar la filosofía. Sin embargo, eso no subvierte la centralidad del cristianismo. El verdadero centro sigue siendo Cristo, el maestro interior. La motivación de Agustín durante la mayor parte de su vida adulta fue la transmisión de la fe que él mismo había recibido. Y podemos pensar que tanto la filosofía que ya conocía antes de su conversión como la que estudió posteriormente fueron colocadas al servicio del Evangelio. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.